Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Les acompañamos a partir de estos momentos en el espacio Guanil, que ya saben realizamos cada viernes aquí en Radio Sintonía en colaboración con el Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Sí, la semana pasada contábamos con la participación de Loren Castañeira, con él hablábamos en cuanto a restauración en los bienes muebles. Hoy volvemos a nuestro patrimonio etnográfico para hablar sobre la arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura. Y lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez, aparejador, y con él nos vamos a adentrar un poquito en nuestra arquitectura, algo que comentábamos con nuestro invitado fuera de micrófono. La tradicional, nos referimos, parece que está de moda, y sí coincidíamos con nuestro invitado en que no todo lo que se hace, o la mayor parte de lo que se hace hoy en la isla de Fuerteventura, no es precisamente, aunque pensemos que es así, arquitectura tradicional. ¿No es así, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Pues muy bien. Bien, se cometen muchos errores, ¿no? En esto de la arquitectura tradicional, que como decíamos, parece que está de moda en la isla de Fuerteventura, pero no son ni buenas ni malas copias, ¿no? Efectivamente, hasta para copiar hay que saber. Y no, yo creo que no estamos copiando bien, o por lo menos no estamos siguiendo los pasos que nos marcan las normas de arquitectura popular, el PIOF concretamente, ¿no? Nombramos mucho ese documento, para bien o para mal, pero yo creo que la sociedad lo conoce poco, ¿no? Yo creo que sí. Antonio. Efectivamente lo conoce poco, pero no porque no se haya dado información, no porque el Cabildo no lo haya expuesto y demás, sino a lo mejor es que tampoco interesa mucho conocer el PIOF. Hay gente que no lo interesa. En realidad, al que le interesa conocer el PIOF es al que proyecta en base a ese documento. Se lo digo porque me decía usted que en el PIOF precisamente se recoge, pues yo le preguntaba fuera de micrófono a Antonio, que si los ciudadanos que están interesados en realizar una vivienda con la arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura, o bien que deseen hacer alguna restauración de la vivienda tradicional, que si tenían algún tipo de documento o donde podían asesorarse para realizar de una forma correcta esa restauración o esa vivienda tradicional de Fuerteventura. Y él me decía que precisamente en el PIOF se recogen los pasos a seguir, ¿no? Sí, se recogen unas normas de carácter general, unas normas básicas. No es que el PIOF te diga cómo, y además es un documento que tampoco tiene por qué decirlo. El PIOF tiene que ser más amplio, no puede entrar en el detalle, pero sí te habla de cómo son las tipologías, las cubiertas, las fachadas, como deben ser, o sea, si se prohíbe o no un tipo de aplacados, etcétera, etcétera. Es decir, que te da una idea. Desde luego no te desarrolla un proyecto porque no es la finalidad del PIOF, ni siquiera de los planes generales. Para eso están los técnicos proyectistas, el arquitecto en este caso. Bueno, pues vamos a ver si un día, y es una opinión personal, hay un libro de buenas maneras, vamos a decirlo así, a los arquitectos o proyectistas que realizan trabajos en la isla de Fuerteventura,
Fuerteventura, porque aquí hay verdaderas barbaridades, ¿no? También el que encarga el proyecto tiene su responsabilidad en esto, ¿no? Pero para gustos hay colores y todas estas cosas, ¿no? Antonio, yo creo que es de parte y parte, ¿no? Sí, el promotor. Los equipos profesionales y los promotores, claro, ¿no? Claro, el promotor y el propietario, que no tienen por qué ser la misma persona, piden un tipo de trabajo, y el técnico, siempre y cuando cumpla las normativas, pues evidentemente él propone, ¿no? Claro, lo hace de acuerdo con el cliente, que es al fin y al cabo el que paga y el que tiene la razón, evidentemente. Muy bien, bueno, pues si le parece, antes de entrar en lo que es la arquitectura civil o arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura, hacer un comentario con respecto a urbanismo. En Fuerteventura nunca el urbanismo y la arquitectura han ido de la mano, ¿no? Yo leyendo, bueno, pues me he encontrado con curiosidades como que los primeros trazos urbanos que aparecen en la isla de Fuerteventura son precisamente en Puerto del Rosario. A todos nos puede parecer esto un poco raro, ¿no? Porque siempre tratamos a Puerto del Rosario como una ciudad que no tiene, vamos a decir, forma así, ¿no? Parecen que los barrios han ido creciendo cada uno por su sitio, parece que no hay un centro localizado, aunque todos sabemos que, bueno, la zona del Cabildo, la iglesia, es un poco la zona centro de Puerto del Rosario, pero sepan ustedes que en la isla surgen los primeros trazos de urbanismo precisamente en esta capital, y que fueron a raíz de un señor inglés que se llamaba Diego Miller, que delineó la plaza de la iglesia, según esta obra, la obra consultada, la calle León y Castillo, la calle Fernández Castañeira, Virgen del Rosario y 1 de Mayo. Es curioso, ¿no?, que una ciudad que parece tan caótica fuera la primera que en Fuerteventura tenía eso, pues algunos trazos de urbanismo que imagino que fueron, pues lo que estamos comentando aquí, ¿no? 2 calles alrededor de la iglesia, sí, ¿no? Claro, es que no había urbanismo, yo creo, en la isla. Hombre, si por urbanismo se entiende una alineación y una rasante, pues sí, hasta en Betancuria hay una calle o 2 con alineaciones y rasantes. Pero ese no es y en Puerto Rosario evidentemente pues también surgió, no sé en qué época empezó a surgir lo que se le puede llamar por urbanismo, pero normalmente en los campos no había tal urbanismo, era la parcela, era el sitio es decir, era una trama rural, pues entre paredes, entre cercados, etcétera, que no tenía nada que ver con alineaciones. Sí, todas daban a camino, a serventía, pero no marcaba una alineación. Ni incluso, porque en Fuerteventura hay muy pocos ejemplos, ni incluso con una iglesia o con una ermita cercana, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar otros lugares, por ejemplo en la península, parece que los pueblos o las ciudades han crecido en torno a una iglesia, en torno a una zona centro, y se ha ido, bueno, pues extendiendo, ¿no? En Fuerteventura eso no pasa. Sí, efectivamente, en la península es diferente. Había, no en todos sitios, pero la iglesia es el centro con la plaza, y de forma radial arrancan las calles que van. El pueblo es diferente, totalmente diferente que en Fuerteventura. Va creciendo a medida que va pidiéndolo el terreno, a medida que se va agotando el territorio. Fuerteventura no, Fuerteventura es que iban al cultivo, es decir, hacían la casa donde tenían, o próximo donde tenían los cultivos donde podían cuidar las cabras. Dependía también de los predios de cada uno, de la parcela de cada uno, ¿no? Salvo excepciones, así hablamos de Gran Tarajal, que es un pueblo más moderno, hablamos de Puerto Rosario, que ya fue un asentamiento también más moderno, Betancuria y no sé, puede que te tire alguna alineación. El resto era parcelas aisladas, parcelas que no tenían nada que ver sino con una trama rural, no con alineaciones y rasantes. No, y hoy eso se sigue manteniendo hoy en día, y es poco comprensible, ¿no?, cuando el terreno es tan escaso. Los servicios también cuesta muchísimo dinero que lleguen a lugares apartados, pero así todo hay personas que siguen manteniendo esa postura, ¿no?, de realizar su casa, de hacer su casa allá donde sus padres les hayan dejado el terreno, y donde también los documentos o las leyes hoy en día se lo permitan, ¿no? Sí. Aunque cueste mucho dinero, porque permitan o no. O no, sí, también, cierto. Tiene usted razón, pero, Antonio. Sí, no, es que el problema es que nosotros creemos que por tener un documento de propiedad del terreno, o aquí por lo menos en Canarias se cree que por tener un documento de propiedad del terreno podemos hacer cualquier construcción en él, y no es así. Yo puedo tener un terreno en una montaña que no me permiten construir y no tengo por qué construirlo. Es cierto también que el majorero tiende a apegarse a su terreno, y si tiene una parcela quiere construirla, y el que puede construirla la construye, tampoco, no tiene por qué estar en un pueblo.
El PIOS precisamente lo que intenta es consolidar esos pueblos, meter dentro de lo que es el núcleo a todos los asentamientos rurales para evitar esa dispersión, porque esa dispersión nos cuesta a todos. Pero lo que vemos de todas maneras es otra discusión, es que cada vez hay más casas dispersas, ¿no? Que al final, bueno, pues otra discusión es otro asunto, ¿no? Que no es el que nos trae hoy aquí. Y bien, en Fuerteventura podemos distinguir en dos tipos de arquitecturas, ¿no? Que es la arquitectura religiosa y la arquitectura civil. A esta última nos vamos a referir. En la arquitectura religiosa ya conocemos todos, bueno, pues las iglesias, las ermitas, bueno, pues también dependiendo de cómo se desarrollaba la sociedad del lugar, pues hay, en cuanto a la arquitectura religiosa se refiere, ermitas o iglesias, en este caso iglesias, ¿no? De triple nave, de 2 naves, y luego, bueno, pues dependiendo también de la economía de la zona, están las pequeñas ermitas, ¿no? Pero refiriéndonos concretamente a la arquitectura civil, aquí hay que destacar 2 áreas, ¿no? Importantes, o 2 formas importantes, mejor dicho, que son las viviendas sencillas y las casas o las casonas, ¿no? Pertenecientes a la gente más pudiente, ¿no? Sí, vamos a comenzar. ¿Tiene usted otra diferencia que...? No. Yo es que creo que no hay... no es que hayan 2 tipos de arquitectura. Está la casona, pero estábamos hablando de a lo mejor de un porcentaje muy bajo. La casona tipo Casa del Inglés, Casa de los Rugamas, u otras que en cada pueblo a lo mejor hay alguna. No es representativa en absoluto de la arquitectura doméstica. A lo mejor es la casona del señor. En Fuerteventura es una isla de señorío, cierto, que ni siquiera la conocía. Una casona tipo veraniega, sí, efectivamente es una casa a lo mejor de 2 plantas, con corredores, con tejas, con más dependencias. Lo de los Rugamas tiene 11, más las cañanías, pajares, etcétera. Pero no es yo no diría que es representativa de la arquitectura popular de Fuerteventura. Representativa por cantidad, por estética, por belleza, pues sí, es una arquitectura más culta, quizá de autor, podríamos decir de autor, aunque no fuera... Porque la influencia son de las casas andaluzas, extremeñas o castellanas, ¿no? Sí, de esas grandes viviendas. Yo creo que influyó todo el abanico de gente que arribó a las costas de Fuerteventura. Yo qué sé, desde los normandos, extremeños, efectivamente, castellanos, portugueses, hay influencia portuguesa. Influyeron todos un poquito, y ese mosaico, junto con los materiales que habían aquí, o apoyado en los pocos materiales que habían aquí, llegaron a esa construcción. Pero no es la más representativa. La doméstica, la construcción rural, popular y sencilla, esa es más representativa, por lo menos hay más cantidad, ¿no? Más cantidad de ellas, efectivamente. Las viviendas sencillas o modestas, ¿no? Tenían, bueno, pues eran de una sola planta, de muros de piedra vista, ¿no? Que ya es complicado. Hay de todo. Hay ¿no? de todo un poco, ¿no? Sí. Ha ido evolucionando, me decía usted, sí. según el paso de los siglos, ¿no? Bueno, pues podemos empezar por donde usted quiera, bueno, Antonio. en términos generales son humildes, una arquitectura muy, muy, muy racional, producto de la necesidad y de la forma de vida del majorero. No tenía por qué tener una sola planta, habían construcciones que tenían no una segunda planta, sino un sobrado. El sobrado es una habitación que ni está en la primera ni en la segunda, está a lo mejor a 2 metros de la planta, la habitación de abajo está a 2 metros de altura, y sobresale de la primera y entra entra en la primera y sobresale de la segunda. No es una segunda planta, sino que destaca un poco por encima, 1 metro y algo. En altura, sí. En altura. Estaba formado por cuerpos muy simples, de forma en planta pues rectangular o cuadrada, que iban uniéndose. No se hacía una casa nunca, o casi nunca, toda a la vez, sino que se iban uniendo a medida de las necesidades y la disponibilidad de medios. Claro, de cada uno de los propietarios, si se casaba un hijo. Y se iban conformando en piezas pues de forma rectilínea, en L, cuando dependiendo de los vientos, siempre en contra del viento dominante, en C, y conformándose alrededor de un patio que era un núcleo habitable, es decir, como una vivienda sin techo. Ese patio articulaba cada una de las dependencias, todas las puertas vertían a ese patio, exceptuando, estamos hablando de las puertas de la vivienda, no de las dependencias de cañanías, pajares. Sí, que eso son otras otras dependencias que hablaremos de ellas. Efectivamente, no daban al patio porque los animales no entraban en ese patio, ¿no? Que los animales son parte importante de la arquitectura doméstica majorera, e imprescindible. Y bueno, pues eso ¿Y estaban comunicadas esas habitaciones unas con otras? Normalmente no, se podía comunicar una con otra y le llamaban a lo mejor alcoba.
Sí. Pero cada una de ellas se le llamaba, pues eso, casa, porque iban... Sí, incluso hay gente hoy en día que sigue manteniendo eso, ¿no? La casa de él, el no sé qué, la casa del no sé cuánto, y es precisamente por eso, porque se iban haciendo, como usted dice, según avanzaba el tiempo y según la disponibilidad económica de las familias, ¿no? Sí, sí. Las más que abundaban en Fuerteventura o que abundan en Fuerteventura aún hoy en día son las de L, son las de patio. No, de patio, Antonio, de patio son todas. ¿son lo todas? que pasa, Las de patio cerrado me refiero. de patio cerrado, había poco. Esa es la vivienda casi que no existe, ¿no? Yo conozco una en Chilegua, pero la vivienda que tiene una entrada y que está cerrada por las cuatro partes... Es difícil encontrar. No, sí, aquí no, es muy difícil. Sí, hay alguna, pero es difícil. El patio estaba, aunque la vivienda fuera de una habitación. El patio era lo que quedaba adelante, podía estar empedrado, podía estar, incluso tener un árbol, normalmente un especiero, una bugambilla, una pérgola con una parra. Era una zona, pero sí existía, y era una zona donde vivían, donde la mujer calaba o hacía lo que fuera y el hombre se hacía vida en el patio. Se hacía la vida en el patio. En el patio. ¿La cocina se compartía con dormitorio? La cocina, Antonio. como había tan poco que comer, pues casi que no había cocina. Pero no, sí, en algunos sitios depende. Siempre hay una cama cerca, ¿no? De una cocina. Yo, haciendo memoria, siempre al lado de la habitación donde tenían la cocina, siempre había una cama, no sé si para descansar durante el día o... Bueno, hay habitaciones que compartían, que era la misma, era la cocina de día y de noche era el dormitorio. Normalmente cuando se hacía fuego si no había cocina se hacía afuera, pero tampoco fuimos tan míseros. Yo creo que sí, en casi todas las casas había una cocina, o por lo menos hoy las conocemos con cocina, pero eso podía haber a lo mejor un dormitorio, una habitación que era para dormir y para hacer de todo, ¿no? Pero la cocina sí estaba fuera, es decir, podían cocinar en los teniques, las dos piedras que colocaban en el caldero encima con leña, con aulaga, pero lo que había... ¿Hasta cuántas habitaciones se podía llegar? Bueno, ya digo, Rucamás tiene 11. Pero estamos hablando ya de una casa como más señorial, ¿no? Sí, sí, pero no. ¿en las casas modestas? Sí, 6 o 7 dependencias. Si tenían sobrado, si el cuarto bajo sobrado, ya eran 2, que eran más bien silos que para dormitorios, pero para dormir 2. Había una habitación casi siempre en todas ellas que le llamaban la sala, que no se abría, era una habitación que era para los invitados, para las visitas, para abrirlo el día de la fiesta. No se vivía en ella, a lo mejor tenía una cama de matrimonio y a lo mejor se quedaba el matrimonio allí, pero en una habitación que no se hacía vida, y esa casa a lo mejor tenía dos habitaciones más. Es decir, que era una cosa extraña, pero... Que igual hacían falta más dependencias y no sabrían porque esas estaban para las visitas. Las visitas. O porque estaban acostumbrados a esa forma de vida y les era suficiente la dependencia que tenía, dormir todos en una habitación o en 2. Muros de piedra vista. Pues todos, de piedra vista. De piedra vista, los muros que había normalmente eran los muros de cercado, los muros de corrales. Es decir, la arquitectura era de piedra y barro. Siempre. No había, estamos hablando de las paredes de la construcción. Sí. La piedra y el barro, si no se recubre con algo, se erosiona. O sea, la lluvia lava el barro y se cae la piedra. Entonces, había unos recubrimientos que eran a base de cal y arena en el exterior. Se usaba en Fuerteventura hay cal. Yo creo que no hubo una interrupción entre los que vinieron y los que empezaron a fabricar cal. Es decir, datos históricos, yo sé de 1500 de una barcaza de cal de Fuerteventura en Garachico, pero seguramente no hubo interrupción entre los que llegaron porque vieron la caliza que había y se asentaron y empezaron a hacer hornos. O sea que cal había siempre. Es verdad que era más caro que el barro y por lo tanto la casa se hacía de piedra y barro y se recubría de mortero de cal, pero no tenía por qué recubrirse totalmente. Se recubría las zonas que se erosionaban por las lluvias, la unión de las piedras, el ripio, etcétera. Por eso ves a lo mejor pues las paredes con piedra vista, pero una pared de una casa con piedra vista es raro verla. Es raro. Sí. Si se ven es porque se ha caído el recubrimiento, pero se ven pocos, sí, hay alguna, pero normalmente está recubriendo aunque sea la ripia con mortero de cal, sí. Y si no lo han recubierto si no está recubierta es porque no tuvieron o cal o tiempo, pero lo normal era recubrir. ¿Y los techos? Pues había de todo tipo, pero en principio los techos eran de mojinete casi todos. Ahí la vivienda rural ha evolucionado, igual que evoluciona todo tipo de arquitecturas, ¿no? En Fuerteventura evolucionó desde la vivienda
pues más baja, con paredes de 2 metros aproximadamente, solo tenía puertas, no tenía huecos de ventanas, sino algún que otro mechinal o marcoluz, y las cubiertas eran casi todas inclinadas, no habían cubiertas, en principio no habían cubiertas planas, a 2 a un agua. Las vigas, que eran lo que no producía la isla, las vigas eran de tea, del pino tea canario que se traía normalmente de Tenerife. Y en el entrevigado, la cubierta inclinada, pues tenía una gran viga cumbrera y unos pares o cabios que iban desde la cumbrera a los muros. El entrevigado sí era de material de aquí, o restos de labrar esas vigas, que se llamaba tilla o astilla o ripia, de cañizo que había aquí en Fuerteventura. Las dependencias menos nobles, de mimo, un arbusto de la familia del tabaco, que hay aquí mucho, el tarajal y cualquier ramaje. Y encima una capa de barro y granzón. Granzón es el tronco de la paja de trigo que hace de armadura. En otros sitios se ha empleado el pelo de caballo mezclado con el barro, o la paja, o pinocha incluso. Aquí se usaba el granzón. Bien, antes hablaba usted de esas instalaciones que están cercanas a la vivienda y que, bueno, pues estaban destinadas para animales. Para todo un poco, habían destinadas para animales, que eran las cañanías, corrales, etcétera. Habían dependencias para asilos, como era el pajero, el pajar, el taro, también era para curar los quesos. Habían dependencias para tratamiento del grano, como eran las eras. Habían hornos para el pan también. Había de todo un poco, es decir, no se concebía, podía haber una casa de una habitación, pero siempre había unas dependencias para animales mayores como burros, camellos, vacas de menor cuantía, que estaban cubiertas para esos animales. Unas dependencias más pequeñas, que son los corrales para las cabras, ovejas, etcétera, etcétera, gallinas, pero esas dependencias tenían que existir aunque la vivienda fuera de una habitación, porque de ahí dependía el majorero, dependía el hombre de... Y también esa cuantía de habitáculos, vamos a llamarlo así, que estuviesen anexos a esas viviendas, bueno, pues también dependía un poco también de la economía, me imagino, ¿no? Sí, pero... Porque se utilizaba el mismo material, ¿no? Y la misma, el mismo material para la piedra, el barro. Sí, pero menos elaboradas. Esas sí puede que estuvieran sin enfoscar por fuera, esas dependencias. Menos elaboradas, estaban ellas más burdamente. No exactamente las mismas, en las gañanías se colocaba el mismo que, ya digo, que se encontraba en cualquier sitio, el tarajal, en cualquier lado. Pero no era dependencias tan rebuscadas, dijéramos, como las dormideras, las dependencias de dormitorio, las casas dormitorio. Y luego si nos ponemos a mirar con detalle las viviendas por dentro, perdón, las habitaciones por dentro, podemos descubrir verdaderos tesoros, ¿no? Bueno, hay de todo, pero como norma, la habitación por dentro se recubría con torta, con barro y granzón, y luego se pintaba. Si hoy picas un recubrimiento de una habitación y nos encontramos con a lo mejor 20 capas de cal, de mortero de cal. Sí, a lo mejor lo que sí te canta hoy, si picas una habitación, ves las etapas, si fue inclinada, si se recreció, si tiene una hornacina oculta, en fin, ahí... Por ejemplo, perdón, si le parece hacemos una pausa momentánea y volvemos.
Bueno, pues teníamos que hacer una pausa para la publicidad porque a veces la voz no nos llega ya a esta hora de la tarde. A mí me da que los años también van los años y el tiempo, ¿no? Va sumando también sus consecuencias. Bien, pues ya estamos en disposición, espero, de seguir charlando con Antonio Rodríguez, aparejador, hoy invitado a nuestro espacio de Guanil que hacemos cada semana en colaboración con el Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y yo le hablaba a Antonio de esos pequeños tesoros que podemos encontrar en las viviendas. Igual no me expliqué bien y ustedes y Antonio puede estar pensando bien, pues aquí nos ponemos a buscar pues objetos en las paredes. No, estamos hablando de, seguramente si ustedes han visitado alguna vivienda tradicional, de arquitectura tradicional, pueden ver esas alacenas hechas en la piedra, en la pared, o bien esos asientos en las ventanas, ¿no? Quizás no en la vivienda más modesta, pero sí con un poquito, si la familia tenía un poquito más de poder económico, ¿no? Sí se trabajaba ese tipo de detalles, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, y son pequeños tesoros, ¿no? de la arquitectura. Sí, bueno, ellos aprovechaban las paredes al ser de 60 centímetros, 70 centímetros, les ponían un marco y formaban una alacena, sobre todo en las zonas de las cocinas, alacenas, roperos, lo que fuera, así se aprovechaba. Y lo que tú estás hablando de los bancos de enamorado, que eran los bancos de asiento, pues sí, se veían las viviendas más pudientes, aunque también se ven en Tefía, concretamente hay un par de ellos, en los restos de una arquitectura doméstica pues humilde, racional, sí. Incluso en ese tipo de ventanas que eran, porque la casa no tenía mucha ventana, tenía un ventanuco que se llamaba marco luz de aireación, pero no había la ventana. Ya se empezó a introducir la ventana ya en el siglo XIX, quizás XVIII, pero la ventana grande. Pero las casas carecían de huecos, porque era muy difícil abrir un hueco en una pared. Y no había madera aquí para taparlo. Pero bueno, en algunas hay unas ventanas de esas, alargadas, siempre alargadas, nunca paisadas. Es lógico porque los vanos más cortos se salvan con mayor facilidad. Y estaban labradas, incluso, las ventanas eran de calidad, de cuarterones, y se veía a lo mejor labradas, pues las jambas, el alféizar, se veía labrada en cantería alguna que otra ventana. En Tefía las hay. Y el tipo de piedra que se utilizaba es la piedra seca que tenemos nosotros hoy, bueno, pues ahí en los alrededores de las viviendas, aquellos que vivimos en los pueblos, ¿no? Es ese tipo de piedra. Es la piedra que había en los alrededores, exceptuando ya cuando hablamos de esquinas de muros o de jambas de puertas. Es decir, cuando hay una interrupción del paramento en esquina o cuando se abre una puerta, tiene que contrarrestar los esfuerzos de ese hueco. Entonces se ponían grandes sillares o grandes piedras, sillarejos, piedra basta, para evitar los empujes. Pero solo ahí. De resto, la piedra pues era la que encontrábamos, la entrelazábamos para que no se foliaran las caras, la cara interior del exterior, la entrelazábamos o la entrelazaban, pero la que había. Es posible que seleccionaran solo esos sillares. Yo me imagino que un conocedor de la arquitectura tradicional de la isla de Fuerteventura, como es usted, Antonio, y ese amor que tiene por esta arquitectura, el que vayan desapareciendo viviendas representativas de la arquitectura tradicional para usted es una pena, ¿no? El que no haya más disponibilidad económica por parte de las familias, que eso a veces es difícil, porque hemos hablado, por ejemplo, me acabo de acordar de los sistemas de molienda en Fuerteventura, y el mantener un molino con esto de las herencias se hace súper complicado, ¿no? Y con la vivienda pasa lo mismo, sí. Antonio. Era tan difícil hacer una vivienda que la vivienda, ya digo, implicaba cañanías, pajares, tahonas, a lo mejor aljibe, por supuesto, depósitos de agua. Era tan difícil de hacerla que hasta hace poco el propietario, o sea, el padre de familia, al partía cada uno de los habitáculos para un hijo. Y eso se hace complicado, el mantener una vivienda hoy en día de esa forma, ¿no? Porque siempre hay diferencias entre familias. Claro, uno emigra, el otro no sé qué. Al final es muy difícil recuperar una vivienda. ¿Tiene usted alguna en mente que diga es una verdadera pena que no se pongan de acuerdo? La casa de Tindaya, la casa grande de Tindaya, la casa alta que le llaman, no sé de quién es, pero es una pena que esa vivienda se caiga, que la construcción se caiga. No es que sea típica de la arquitectura popular, pero sí es típica de la arquitectura civil de aquí de Fuerteventura. Es algo que hemos visto toda la vida todos.